Acostumbrarnos y adaptarnos a las cosas o a las situaciones es algo que los humanos hacemos re bien. Nos adaptamos a trabajos que no nos gustan, a relaciones que no nos llenan, a rutinas que no nos entusiasman, pero que son, que están. Y si bien se sabe que esta capacidad de adaptación es gracias también a nuestro instinto de supervivencia, ¿qué pasa cuando nos acostumbramos de más y caemos en una monotonía? Muchas veces aburrida, muchas veces sin vida, muchas veces vacía, ¿no? Si en algún momento no paramos un rato a ver cómo estamos, nos vamos a encontrar en algún momento solo sobreviviendo, pero sin vivir. Como estando, pero sin necesariamente estar o disfrutar. Bienvenida a un nuevo episodio de Mujeres Evolucionando Juntas. Hoy quiero que hablemos de la trampa de estar medio bien. Te quiero contar por qué digo que es una trampa, cómo me di cuenta que era una trampa y cómo salir de ella, entre otras cosas. Así que si esto te interesa, quédate. Antes de entrar de lleno al episodio, quiero aclarar algo, que es una distinción que yo no la sabía antes, pero que me cambió por completo cómo me enfrentaba, cómo vivía la vida. Y es esto. Hay una diferencia enorme entre hacer la parte aburrida o monótona de una creación o un sueño que nos encanta y apasiona, a, por otro lado, vivir una vida aburrida y monótona vacía de vida. Es decir, que no nos enciende, que no nos apasiona, que no nos encanta, simplemente está haciendo lo que de alguna manera sentimos que nos tocó. Y yo me di cuenta de que estaba viviendo de esa manera recién cuando me mudé de país. Y es que antes en Argentina, de alguna manera yo también había estado caminando ese camino inconsciente marcado de lo que tenía que hacer. Había tenido mi carrera, había logrado mi trabajo, tenía mis amigas, tenía parejas y todo más o menos funcionaba. Pero si te cruzabas conmigo y te parabas a preguntarme, ¿amás lo que estás creando? Yo te hubiese dicho, ¿amar? Tipo, ¿se supone que eso es lo que hay que hacer con las cosas que estamos viviendo? Porque hasta ese entonces, en mi mente, en mi vocabulario, en mi vida, no existía tanto la palabra co-crear, un poco disfrutar, pero no era un disfrute de plenitud, sino que era, ok, esto es lo que es, ¿no? Es como que existía el estar. Esto es lo que es, esto es lo que me tocó. Y querramos o no, no es algo que me pasa solo a mí, ¿no? Es algo que veo, que vi en amigas, que vi en conocidas, en familiares, como que en la mente subconsciente de muchas personas está ese camino que no sabemos quizás cómo es y no nos preguntamos si nos gusta, si nos llama, simplemente es lo que es. Pero tuve la suerte de que la vida me mudó. O también podemos decir que yo lo decidí, pero creo que fue más como un guiño de la vida, como un empujoncito de alguna manera a darme la oportunidad de poder elegir diferente. La cuestión es que al llegar a este nuevo país, yo ya no tenía este camino que había tenido por más de la mitad de mi vida, ¿no? Y me vi en la posición como de tener que empezar a elegir. ¿Hago esto o hago esto otro? ¿Busco trabajo de esto? ¿Busco trabajo de esto otro? ¿Qué hago, no? ¿Vivimos acá? ¿Vivo en este otro lugar? Y de alguna manera creo que fue justamente eso, como el no tener este camino preestablecido, lo que me abrió la posibilidad de poder pausar un poco, de poder verdaderamente reflexionar, de hacerme preguntas y de saber o ver o decidir qué elecciones quería tomar. Y esta palabra es re importante. ¿Qué quería, no? ¿Qué elegía para esta etapa? Porque a lo largo de nuestra vida, hablando de este camino inconsciente que muchas veces tenemos, ¿no? Que no nos damos cuenta, pero estamos cumpliendo con lo, quizás con lo que alguien más quería de nosotros, nos va a pasar a todos, en mayor o menor medida, que sentimos que no tenemos opción. Como que el camino ya está marcado, que ya fue designado, por decirlo de alguna manera, y que no podemos elegir, ¿no? Si vamos a ejemplos, los hijos de la princesa Diana y el príncipe Carlos, ellos de alguna manera pareciera que no tuvieron opción, que, que les tocó nacer en esa familia, que tienen que ser reyes o príncipes y que no pueden elegir. Si vamos con otro ejemplo, los hijos de Messi, que quizás no significa que tengan que ser futbolistas, pero puede que ellos sientan esa presión de tener que jugar al fútbol. No hablemos de quizás el arte, no hablemos de la música, de la pintura, ¿no? ¿Qué pasa si ellos tienen esos deseos? Igual cargan en sus espaldas esta presión de tener que jugar fútbol. Y ni siquiera solo jugar, sino de ser quizás como su papá, de igualarlos. El media va a estar a ver cómo juegan estos chicos, a ver si son mejores que sus papás. No siempre es consciente, no siempre es a propósito para hacerlos sentir mal, pero generalmente va a estar esa presión. Y a veces las personas no desarrollamos las herramientas para poder decir, no chicos, miren, yo no quiero hacer esto. No, a veces la presión es más grande y terminamos decidiendo y creando y viviendo una vida que no nos gusta. Pero vayamos a un ejemplo un poquito más cotidiano, que podría ser,
personas, papás, que crean un negocio desde cero como un negocio familiar y les hacen saber a los hijos que tienen que continuar con ese legado de la familia. Y los hijos no saben poner límites, no saben decir que no, no saben qué es lo que quieren, entonces aceptan a seguir ese legado sin siquiera saber si les gusta, sin siquiera saber si les apasiona. En realidad es lo único que conocieron quizás. Pero volvamos un poquito a 2019, ¿no? Que te venía diciendo, me mudé, tenía que decidir, y ahí, ¿no? Me hice la pregunta, ¿me voy por lo cómodo o me voy por lo conocido? Claro, ¿qué era lo conocido, no? De alguna manera creo que aunque hubiese querido elegir lo conocido, nada era conocido para mí. Todo era nuevo. Pero, y por eso es la importancia de quizás ampliar lo que conocemos, ampliar nuestras perspectivas, yo ya venía un poquito en el mundo del desarrollo personal, de la manifestación, de la ley de la atracción. Así que al elegir en mis decisiones, opté esa vez por dejar de hacer algo solamente por si era fácil o conocido y como, no sé, como hacerme preguntas diferentes, ¿no? Y elegir las respuestas de eso diferente. Las preguntas que me hice, por ejemplo, fueron, ¿qué más podía ver? ¿Qué hay que no conozco? ¿Qué más podía descubrir? Las preguntas se ven todas inocentes, pero son demasiado amplificadoras. Muchas personas, cuando no saben qué hacer, ¿qué es lo que hacen? Piensan y preguntan a otras personas y repiensan, pero generalmente no van a encontrar las respuestas. ¿Sabes por qué? Porque están pensando desde la misma mentalidad con la que están teniendo el problema. En cambio, cuando te empezás a hacer o alguien te hace alguna pregunta nueva, que por ejemplo para esto es el coach, es que encontrás recién respuestas que nunca antes habías visto. Pero ahora, llegar a hacernos preguntas nuevas, llegar a este punto, no siempre es fácil. ¿Por qué? Voy a compartirte 4 razones por las que no lo es, que seguramente vas a poder identificarte con alguna. La primera razón es porque nuestro cerebro no está diseñado para buscar la plenitud, sino que está diseñado para evitar el peligro. Entonces, buscar lo pleno requiere un esfuerzo extra, es ir como contracorriente. Lo conocido, aunque no nos encante y no nos apasione, no es peligroso, entonces nos mantiene con vida. Y ahora, sumale a eso que nuestra familia, que nuestra sociedad ya hizo este camino que tenemos marcados, entonces es mucho más fácil seguirlo y además es seguro. Entonces, como nuestra mente no va a buscar complicarse la vida, la estabilidad, el camino predecible, va a ser lo más para el cerebro. Pero acá viene la primera cuestión de esto. Y es que nosotros no solo somos una mente. Es decir, tenemos una mente, pero también somos nuestro cuerpo y también somos nuestra alma. Es decir, no es solo la mente la que está experimentando esta realidad. Sí la pasamos por el filtro de la mente, pero también tenemos un alma, también tenemos un cuerpo. Entonces, si bien todo lo que tenemos puede sonar mentalmente a que es estable y puede serlo en algún momento, llega otro momento en el que otra parte de nosotros, que para fines prácticos vamos a decirle nuestro ser, nuestra alma, pero vos le podés llamar de la manera en que más te resuene, quiere algo más que eso, que lo estable, que lo conocido, que lo cómodo. Y ahí es que suele empezar esta sensación media rara, como de que estamos bien, pero no estamos tan bien. Como que las cosas más o menos funcionan, pero hay algo que se siente off, ¿no? Y ahí es cuando se empieza a revelar esta trampa, que es la que te decía de estar medio bien. Y digo que es una trampa porque no parece, esta es la parte central que quiero que te lleves, digo que es una trampa porque no parece que nos estemos resignando a una vida que no nos gusta, sino que está disfrazada de estabilidad. Ah, esto es lo estable, se justifica mentalmente porque es estable. Y quizás no sentimos al principio drama, no sentimos dolor, no sentimos caos, ¿no? Sino que es lo normal y de alguna manera esa normalidad fue anestesiando, o nosotros mismos fuimos anestesiando, lo que emerge dentro nuestro. Y llega un punto en el que casi ni lo escuchamos. Por eso pasa, ¿no? Que a mí me pasó, que cuando tenés, no sé, te cambias de país, te cambias de profesión, te echan de tu trabajo y te replanteas toda tu vida, a la edad que sea, no tenés idea cómo seguir, porque en realidad nunca ahondaste en saber qué era lo que querías. No, no estás acostumbrada, acostumbrado a escuchar tu voz interior de alguna manera, ¿no? Vamos con la segunda razón de por qué no es fácil salir de ahí, y es una razón media cultural. Y esto es algo que me parece re importante. Cuando vos escuchás, quizás hoy por redes sociales, que sí tenemos más
posibilidades a través de redes y de internet, de que podés co-crear tu vida, de que tenés el poder de elección, de que podés vivir de lo que te apasiona. Quizás lo escuchás y algo en vos dice, ¿no? Ah, puede que sea posible, pero eso recién hoy, ahora, en estos últimos años. Sin embargo, hasta hace muy poquito, ese tipo de información no solo que no existía, sino que no se podía esparcir, ¿no? Antes, lo normal no era conocerte, hacer lo que te apasiona, sino que lo normal era seguir el camino que estaba, no rompas demasiado el molde, no llames demasiado la atención, hace esto para que, no sé, no seas crucificado, sacado del grupo. Y eso era lo normal. Como te decía, ahora quizás con este podcast, otros 20 podcasts y redes sociales, escuchás algo diferente y decís, ah, bueno, puede que sea posible vivir de otra manera. Pero imagínate nuestros padres, imagínate nuestros abuelos, de eso cero. Y esa presión que ellos tienen sobre vos, porque eso ellos lo creen firmemente, de que no existe tal cosa como vivir de lo que se te apasiona, te la van a poner en vos. Entonces, la razón dos es que tampoco se nos hablaba o se nos habla demasiado todavía culturalmente de que existe otra posibilidad. Es más, cuando alguien dice hoy, podés vivir de tu propósito, como puedo ser yo la que te lo diga, va a haber y va a seguir habiendo gente que va a desconfiar. ¿Por qué? Porque lo normal, porque el discurso conocido es totalmente lo opuesto. Y tengo un ejemplo muy bueno para ilustrar esto. La otra vez estaba viendo TikTok, ¿no? Y paran a una chica en la calle y la quieren entrevistar, ¿no? Le preguntan qué hacía, la chica dijo que era princesa. Entonces le dicen qué onda, porque es princesa y ella decía que su papá era dueño, era CEO de una empresa millonaria, no sé si en Miami o dónde, pero ella estaba en Miami, ¿no? Entonces el entrevistador le dice, ¿saldrías con un hombre que gana $50.000 al año? Y ella responde, como ni en pedo, ¿no? ¿Y qué pasa si gana $100.000? Ella dice, no, no es posible. Y le dice medio millón, no, es muy poquito. Entonces le preguntan, ¿cuánto tiene que ganar para salir con vos, no? Y ella dice, mínimo 1 millón al año. Y es que en su realidad, y esto es lo que quiero que te lleves, en su realidad existen personas, lo normal es personas que ganan esa cantidad de plata que ella quiere para su pareja. No la podemos juzgar porque ella se manejó siempre en esos ámbitos, en esa realidad, ¿no? Entonces lo que para otros puede ser imposible, para ella es lo mínimo y esperable. Simplemente porque eso es lo que conoció y cómo creció. Quiero que veas cómo lo cultural también impacta en cómo vamos a desarrollarnos y qué es lo que creemos posible o no. Entonces, si nadie a nuestro alrededor vivió una vida diferente, si nadie a nuestro alrededor siguió sus sueños y creó un imperio, si nadie a nuestro alrededor siguió sus sueños y además fue feliz, nosotros o nuestra mente no va a registrar que eso es posible, ni siquiera lo va a aceptar. La tercera razón por la que no es fácil salir de esto conocido, que va muy ligada al punto anterior, es que sea cual sea la edad a la que nos demos cuenta de esta trampa de estar medio bien, llevamos toda nuestra vida siendo ese tipo de personas, siendo un personaje. Tenemos una identidad ya construida alrededor de un tipo de persona, ¿no? Tania es así, tiene ciertos gustos, se comporta de esta manera, es la buena, es la que no sé qué. Entonces llega un punto, ya sea que tengamos 15 años o 20 o 30 años, confundimos que somos el personaje que creamos con quien realmente somos. Y nos da miedo decir que cambiamos de opinión, nos da miedo decir que ya no queremos esto, que ya nos gusta otra cosa, porque claro, ¿qué van a pensar nuestra familia? ¿Qué van a pensar nuestros amigos? Que yo cambié. No, entonces romper con este molde, con este personaje, no es solo romper con este personaje. Implica romper todo lo que creemos y construimos nosotros que somos. Como te decía en un principio, es ir a contracorriente. Y la cuarta y última razón por la cual no es fácil hacer esto es porque duele, porque molesta. Y acá hay algo súper importante como el principio que quiero que te lleves. Ambas decisiones van a molestar. Tanto quedarte donde estabas, en lo que creaste, como moverte. Pero aparecen en un tiempo distinto. Y acá viene tu capacidad de elegir en qué momento querés vivirlo. Cuando te quedas viviendo esta vida que no te apasiona, que no te gusta, que es media anestesiante, media falta de vida, llega un momento en el que se te acumuló tanto, ¿no? Tensión, energía, que esto puede explotar. Y cuando explota, ahí molesta, ahí duele. En cambio, cuando decidís con intención crear una vida diferente a la que aprendiste que era normal, la molestia, la resistencia, el dolor van a aparecer sobre todo al inicio de este camino, de cuando empezás a tomar la decisión en adelante. Pero gradualmente va a ir disminuyendo
con el paso del tiempo porque, como te decía, los humanos somos seres de costumbre y nos vamos a ir acostumbrando. Entonces la pregunta no es tanto cuál va a doler, no es si duele. La pregunta es cuándo preferís que duela. Y cuando entendemos esto, que es crucial, es que todo empieza a cambiar, porque ahora, aunque digas, yo estoy bien así, sabes que puede que en el fondo no sea un bienestar real, sino que sea una costumbre. Y acá viene otra cosa importante, que llega un momento en el que tenemos que darnos cuenta que somos adultos responsables y que tenemos la responsabilidad de convertirnos, de poder elegir convertirnos en co-creadores de nuestra vida, de tomar las riendas, como se dice. Y yo sé que nadie nos dijo esto, por eso también estoy haciendo este episodio. Y por eso quiero dejarte estas claves, estas piezas que para mí son importantes. Lo normal, lo que se conoce como normal, no significa que sea mejor, solo es lo más conocido. Tampoco significa que sea lo más fácil, porque de todos modos en algún momento ambas van a molestar. Entonces el primer paso, luego de que nos damos cuenta de esto, de que abrimos los ojos a esta verdad, es dejar de ignorar esto, dejar de anestesiarnos, dejar de decirnos como que no, todo está bien, de alguna manera voy a hacer que esto me guste, ¿no? Es empezar a elegir conscientemente, escuchar eso que emerge. Es como, ¿viste? Cuando vos querés dormir y querés escuchar tu corazón, si cerrás los ojos y te concentras en escuchar el latido de tu corazón, eventualmente lo vas a escuchar, bueno, de la misma manera. Es elegir cerrar los ojos conscientemente y escuchar el latido de tu corazón, pero escuchar lo que nace de vos. Y esto, obvio, nos cuesta un huevo, ¿no? Es más, cuando dicen escuchate, ¿qué carajo significa escuchate? Y esto me da mucha curiosidad, ¿no? Porque hablamos mucho, se habla ahora actualmente en internet, se habla mucho de amor propio, de autoestima, ¿no? O ni siquiera hace falta que se hable, pero todos damos por sentado que tenemos autoestima, que tenemos amor propio. Sin embargo, no hay forma más grande de amor propio que elegirnos. Y elegirnos implica hacer lo que profundamente nace de mí para hacer y ponerlo en mi vida como una prioridad. Eso es amor propio, eso es autoestima. Tener el valor suficiente de decir, de compartir lo que nace de mí. Y no quiero entrar en esto hoy porque escucharnos, conocernos, es todo amarnos, es todo un mundo y le quiero dedicar todo un episodio entero. Pero sí quiero ya cerrar un poco con esto. Al aceptar con honestidad, vos con vos misma, que esto, lo que estás viviendo, no te enciende ni te entusiasma, ya estás dando el primer paso que la mayoría de personas no da. Y no necesitas como ya, ok, voy a cambiar mi vida 100%, ¿qué decisión tomo? No necesitas tomar decisiones todavía. Pero sí puedes empezar a mirar con honestidad dónde estás, qué se siente. Y dejar de decirte que esto que estás viviendo es suficiente, si en el fondo sabes que no lo es. Si me preguntas qué pasó después de hacerme estas primeras preguntas ya en un nuevo país, ya te digo que no encontré inmediatamente todas las respuestas y mucho menos que apareció mágicamente la vida soñada. Lo que sí pasó fue que empecé a asumir ese grado de responsabilidad, ¿no? Cada decisión tiene un peso y muchas veces preferimos echarle la culpa a los otros, ¿no? De yo soy este camino, pero este camino no me hacía feliz, es la culpa de mi papá. No. Llega un momento en el que tenés que hacerte responsables de tus decisiones. Entonces yo empecé a tomar decisiones y empecé a hacerme responsable de eso y me sentí como, ¿viste cómo te sacan las rueditas de la bici? Tal cual. Al principio, como te sentís inestable, tenés miedo, no sabes si vas a poder, te tambaleás, pero ya estás en el proceso de aprender a sostenerte. Y sin darme cuenta, en algún momento, caminando, sosteniéndome, cuando miré para atrás, ya había ganado un poco más de claridad en qué era lo que quería, ¿no? Como que ya, quiero esto, no me gusta esto, me entendí un poquito más, esto se siente bien, esto no se siente tan bien. Elegí con un poquito más de intención, ¿no? Cuando ganas un poquito más de claridad, tenés un poquito más de certeza de alguna manera. Entonces, puedes elegir con más intención. Y algo que me ayudó mucho en ese camino, hubieron dos cosas que me ayudaron mucho en ese camino. La número uno era entender que era normal cambiar de opinión, ¿no? O sea, el humano es así. Esto, ahora que lo veo, lo entiendo, lo siento, me parece precioso. Y es que no hay un manual de cómo va a ser una persona, ¿no? Somos seres complejos, somos cambiantes, somos profundos y no podemos resistirnos a eso. Cuanto antes lo entendamos, mejor. No podemos resistirnos a ser el ser humano complejo que somos. Entonces, aceptar que en mi camino voy a cambiar de opinión. Aceptar que quizás hoy me gusta una cosa y mañana me gusta otra. Aceptar que no sé cómo la vida me va a llevar, pero sí puedo elegir qué quiero hacer con eso que la vida me va a traer. Y la cosa número dos fue aprender a estar con esa apertura de curiosa, digamos, ¿no?
Aprender a ser curiosos nos mantiene como caminando, ¿no? Porque no das por sentado, esto es así, sino que estás mirando, ay, ¿será que es así? ¿Qué viene? ¿Cuál es lo próximo, no? No hay nada rígido, no hay nada dicho de antemano, sino que es un constante, ¿qué será? Entonces estás atenta, pero además estás abierta. Y con esa apertura, ¿no? Que te digo, es que la información y la claridad de quién sos, de qué querés, van a venir. Y luego ya es cuestión de tiempo, ¿no? De ir alcanzando esos sueños nuevos o que descubriste, de esos objetivos, de esas metas. Pero ahora sí, al menos, alineados o alineada con quién sos. Y creo que esa es la verdadera diferencia, ¿no? Como entre estar medio bien y empezar a vivir de verdad. No es que tu vida cambia, puf, de la noche a la mañana, sino que tomás la responsabilidad de crear en ella. Y ese es al final es nuestro poder, el de poder crear. Espero de todo corazón que este episodio te haya acompañado un poco a recordarlo. Y si te gustó, no te olvides de darle amor, de compartirlo con alguien que creas que le puede servir. Y nos vemos en el próximo episodio de Mujeres Evolucionando Juntas. Chau, chau.